Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de Pura Virtud, Cine y Literatura. Hemos vuelto cuando tampoco estaba en principio planificado porque, bueno, últimamente hemos subido programas que yo creo que de interés, ¿no? Subimos una entrevista que ha tenido más espectadores de los habituales con Javier Barraicoa. Aquí tengo no el libro del que hablamos, que es su último libro, sino este otro, Doble Abdicación, que tiene ya un tiempo y que está pues desactualizado, pero que aún así es un análisis muy interesante de la actualidad de la España en el momento, eh, que leído ahora pues tiene también bastante interés, ¿no? O sea, viendo cómo se cambió en el momento de la abdicación del rey Juan Carlos y de la entrada fuerte de Podemos en el gobierno, viendo cómo se cambió de alguna forma el sistema, como dio un paso adelante, ahora sin duda estamos viendo otro momento así de importante, ¿no? También después de hablar del grupo Bilderberg, de su llegada a España, unos días antes de que se empezaran a producir esas reuniones que finalmente han tenido lugar. Y, y bueno, también después de subir la presentación de nuestro libro, Los Deicidas, más allá de la realidad y de la ficción, que hicimos con Gonzalo Rodríguez García, ¿no? Así que en ese sentido, pues como digo, hemos tenido bastante material recientemente y en principio no habría por qué seguir haciendo programas, ¿no? Sobre todo cuando encima, pues dentro de unas horas, tengo previsto que aparezca otro programa, un poco cumpliendo un aniversario, ¿no? Por un lado, vamos a subir un programa sobre el Catejón, y va a ser con motivo del aniversario de la caída de Constantinopla, que no es el 29 de mayo, sino que es el 11 de junio, ¿no? Porque hay que actualizar el calendario. Y por otro lado vamos a subir también un programa de homenaje a la figura de Julius Evola, porque también el 11 de junio, aparte de ser el aniversario de la caída de Constantinopla, ¿no? De la caída del Imperio Romano de Oriente, de la caída del Segundo Imperio Romano, ¿no? Siendo el primero el de Occidente y siendo tercero la Tercera Roma, el Imperio Ruso, ¿no? Que cayó en 1917. Vamos a hablar de eso con un gran amigo, Ignacio Pérez, que aparece en la dedicatoria de los Deicidas y que por primera vez va a aparecer en el canal y es para mí un orgullo. Y de Julius Evola vamos a hablar con nuestro amigo Juan Castro. Y todos estos vídeos, pues mi idea es que aparezcan en los próximos días. Entonces no habría por qué hacer otro vídeo más, pero es que verdaderamente estamos viviendo tiempos interesantes, ¿no? Porque decía en el anterior programa de tiempos interesantes que tan solo unos meses después de que el grupo Bilderberg estuviera el año pasado en Lisboa, cayó el gobierno socialista de Portugal y bueno, Pedro Sánchez fue invitado a la reunión del grupo Bilderberg en Madrid, no fue, a uno de los 3 días no fue, y tan solo unas horas después se ha imputado a su mujer. Obviamente esta decisión ya estaba tomada por parte del juez y obviamente los medios de comunicación ya estaban en guerra contra Sánchez desde hace un tiempo, ¿no? Esos medios de comunicación que él llama la máquina del fango en su primera carta, ahora ya ha escrito otra, ¿no? Está claro que el género epistolar está de vuelta. Y bueno, en definitiva, pues lo que podemos concluir es que a Sánchez se le ha acabado el tiempo. Y todo esto ha coincidido con las últimas horas de la campaña a las elecciones europeas, que no tienen mucho interés porque Europa es una tecnocracia, ¿no? Que primero vació a los países que conforman la Unión Europea de soberanía y lo segundo, pues esta tecnocracia, que está constituida por tecnócratas a las que no votamos, ¿no? Y que toman decisiones en base a criterios que nosotros no podemos escoger, pues estos tecnócratas están geopolíticamente al servicio de la OTAN, ¿no? Es verdad que no es lo mismo si hay unos resultados que si hay otros, ¿no? Como comentábamos, hay que resaltar la entrada de la ultraderecha, la caída definitiva de la izquierda en Europa, que coincide con la más que probable marcha de Sánchez en las próximas semanas o meses, desde luego un año no creo que aguante, con la llegada previsiblemente de la derecha al poder, ¿no? Sea Feijóo, sea Ayuso, que de eso podríamos hablar, y, y bueno, sobre todo con la idea de que yo creo que esta llegada de la ultraderecha a Europa, de la llamada ultraderecha, lo que va a provocar es que se puedan tomar medidas de expulsión de inmigrantes de países clave, no de todos, a otros países de la Unión Europea, es decir, que países como España puedan recibir población deportada desde Alemania,
y también que en ciertos países, de nuevo España no, pero sí países del norte, otra vez Alemania y otra serie de países, que puedan instaurar el servicio militar obligatorio, lo que coincide también con la militarización de Europa, ¿no? Con la compra masiva y la inversión masiva en armamento, ¿no? España ha pagado 1.000 millones, es decir, 1 billón de euros a Ucrania, 1.100, es decir, más de 1 billón ha pagado Portugal, y eso es parte de lo que ya se ha invertido, etcétera. Y esa compra de armas, pues por un lado, obedece a un espejismo que están generando los medios de comunicación, a un ambiente de miedo, que hace que sea pues, un negocio perfecto por medio del miedo para las empresas armamentísticas, como hace 4 años, en 2020, hubo, por medio del miedo, una compra masiva por parte de los estados que le vino muy bien a las industrias farmacéuticas, ¿no? Esa es la lectura que yo hago. Y eso es porque, claro, hay toda una oligarquía, que es una gerontocracia, en Occidente, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, de fondos buitre, BlackRock y otra serie de empresas, digo de fondos que controlan numerosas empresas y multinacionales, que saben que su dominio sobre Occidente pues, está a punto de escaparse, que el descalabro en Occidente es inminente, y entonces pues están haciendo negocios a marchas forzadas. Por otro lado, esos mismos conglomerados, que son en buena medida los que se reúnen en Bilderberg, pues también quieren implementar una agenda que tiene siglos de antigüedad y que quieren muchas ganas de llevar a cabo porque saben que se van a complicar las cosas para ellos y que se están convirtiendo en una minoría a nivel global, ¿no? Y por lo tanto, pues están implementando la agenda, ¿no? Entonces, ¿por qué podemos estar ante las últimas elecciones europeas? ¿Por qué podemos pasar de las urnas a las trincheras? ¿Y por qué esa militarización, esa compra de armas, se nos suicidan los suicidas? ¿Y por qué, en definitiva, ese posible reclutamiento obligatorio en algunos países de la Unión Europea? Pues muy sencillo. Porque o bien se puede generar un espejismo que sirve, ya digo, para hacer negocio y para también bueno, movilizar a la sociedad e implementar esas medidas. Entonces se puede generar un simulacro de guerra, ¿no? O incluso una guerra simulacro, que se diga que vamos más a las claras a la guerra contra Rusia, pero sea solo un simulacro, no se lleve a cabo efectivamente por el tema de los misiles que tiene Rusia. O bien sí que en el estado más loco, pues se lleve a cabo esa guerra, ¿no? En cualquiera de los dos casos, el objetivo no es tanto esa guerra ni ganar esa guerra contra Rusia. Yo creo que el ambiente geopolítico de la OTAN va renunciando mentalmente a esa idea que tenían de acabar destruyendo Rusia, fragmentando Rusia y convirtiéndola en un gran negocio, ¿no? Apoyados por todos esos magnates rusos que viven sobre todo en Londres, en la City, etcétera, donde está muy bien conectado Zelensky, que tenía paraísos fiscales y que, bueno, que tiene ahí también sus propiedades en Inglaterra y que se están forrando, ¿no? Con esta guerra y que a su vez, pues, que están en aparente oposición, en realidad, pues están alineados también con Israel, etcétera, etcétera, a nivel geopolítico y mundial, ¿no? Entonces, se haga una guerra efectiva o no, yo creo que es evidente que ya después de 4 años se está buscando otra vez hacer un negocio similar y está claro que ahora mismo está siendo el armamentístico, tanto por Israel como por Ucrania, a costa de la población de Gaza y a costa de la población de Ucrania, que se están ofreciendo como víctimas sacrificiales, ¿no? En muchos sentidos. Como carne de cañón, ¿no? Y como puede ser también carne de cañón, rememorando 1914 y 1945, la población europea joven, nosotros, si finalmente hay una guerra, ¿no? Aunque desde luego yo creo que un joven alemán lo tiene más crudo ahora mismo que un joven español, ¿no? Pero claro, Occidente ha sido descompuesto por una serie de ideologías antiviriles, de construccionistas líquidas, por un pensamiento débil, y es muy difícil que esa juventud de la ansiedad, en fin, tan débil, pues pueda ser reclutada por una guerra, ¿no? Aparte de todo lo que tiene que perder Occidente, que ahora mismo pues China está muy fuerte militarmente, Rusia va como un tiro a nivel económico, ¿no? A pesar de las sanciones o gracias a las sanciones, los BRICS están creciendo y Occidente está cayendo, ¿no? Entonces no le conviene quizás una guerra en este año fundamental donde, bueno, se va a cambiar el panorama político europeo y también hay elecciones, siempre lo digo, en noviembre en Estados Unidos, ¿no? Donde probablemente gane Trump, que también es importante en ese sentido.
Entonces, la cuenta atrás es cada vez más relevante, los acontecimientos se aceleran de forma natural y mientras en España pues parece que estamos viendo los últimos compases del gobierno de Sánchez, que ya ha quemado todas sus etapas y que, bueno, de alguna forma también podemos ver esa caída de Sánchez como algo relacionado con su actividad pro-palestina, ¿no? Es decir, Sánchez ha puesto en contra a todo el mundo sionista internacional y muchos de estos personajes son los que van al grupo Bilderberg, son dueños de medios de comunicación importantes y son los medios de comunicación, antes que los jueces, los primeros que han empezado a filtrar todas las noticias que ahora sí están tomando un cariz judicial, ¿no? Entonces, qué duda cabe de que Sánchez ha querido jugar esa baza para reservarse un puesto internacional, ya pensando en su fin como político español, y por otro lado, pues ha pagado las consecuencias, quizás acelerando ese proceso de salida de España, del gobierno de España, que también eran parte inevitable, ¿no? Y veremos cómo las cuchilladas finales, en ese sentido, a Sánchez, pues se las van a dar sus propios colaboradores más cercanos, ¿no? Eso yo creo que es bastante evidente, salvo los más fieles, y yo creo que esta es la lectura que debemos hacer, ¿no? Entonces, se avecinan unos próximos meses complicados. Está claro que yo creo que en Occidente, antes de las elecciones norteamericanas o coincidiendo con ellas, va a volver a haber algún tipo de situación climática, bélica, que va a tener asociado una crisis económica en mayor o menor grado, que va a provocar, pues, otra vez medidas duras de movilización total, estado de excepción controlado, doctrina del shock, etcétera, etcétera, ¿no? Seguir generando trauma, seguir generando negocio y, y, yo creo que Europa tiene todas las de perder, ¿no? Porque por más que Estados Unidos, si vuelve a haber problemas electorales, esté al borde de la guerra civil, Europa está claro que no tiene ni siquiera la potestad política sobre sus propios intereses, ¿no? Que está en manos de la OTAN, está en manos de Estados Unidos, está en manos de las oligarquías armamentísticas y del Pentágono, que son los que deciden esos términos geopolíticos, y el resto del mundo pues tiene muy claro el bando al que abocan ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo aquí el libro de Barraicoa, Doble Abdicación, que yo creo que a día de hoy es bastante encontrable, de segunda mano, ¿no? Incluso nuevo, a buen precio, donde habla de por qué la Unión Europea es anti-Europa, ¿no? Que es algo que querría comentar. Entonces, en ese sentido, voy a hacer una cita no muy larga del libro, ¿no? A ver qué dice Barraicoa. Dice: la laicización plena de Europa ha de ser el culmen de un proyecto pensado ya desde hace mucho tiempo. Pero ¿quién era el padre de esas ideas sobre las que se funda la Unión Europea? Sobre muchos de ellos no sabemos nada, aunque podemos mostrar algunas pistas. El ministro luxemburgués Jean-Claude Juncker es gobernador del Fondo Monetario Internacional y que fuera presidente del Eurogrupo u organismo informal integrado por los ministros de finanzas de la denominada zona euro, consideraba que el padre fundador de la Unión Europea era el masón austríaco Richard Coudenhove Conde Kalergi, nacido en 1894 y muerto en 1972, y no los estadistas democristianos como de Gasperi, Konrad Adenauer, ¿no? Kalergi fundó el movimiento europeo, cuyos principios describió en su obra La lucha por Paneuropa, un libro de 1923 en 3 volúmenes, que por cierto está sin traducir, si alguien se quiere animar a traducirlo, que se ponga en contacto conmigo. Creo que está escrito en alemán, me encantaría que lo pudiéramos tratar de publicar, aunque sea una antología. Sigue Barraicoa. Grandes personalidades como Einstein, Thomas Mann, Freud, Rilke, Madariaga y Ortega y Gasset, y me permito añadir Ébola en imperialismo pagano, habla favorablemente, con alguna crítica, pero muy favorablemente, de la paneuropa ideada por Kalergi. Bueno, pues estos personajes se sumaron entusiasmados a sus ideas. El conde Kalergi, que es de madre japonesa, por cierto, aunque desconocido para la mayoría del público, no deja de ser todo un personaje interesante. En Estados Unidos, donde había huido para resguardarse de la Segunda Guerra Mundial, publicó su obra Cruzada por Paneuropa. De regreso a Francia, fundó la Unión Parlamentaria Europea, defendió la idea de que la creación de un mercado amplio con una moneda estable era el vehículo para que Europa recobrara su importancia mundial.
En 1950, este masón fue la primera persona que recibió el premio Carlomagno, otorgado por la ciudad alemana de Aquisgrán, al personaje que contribuye más destacadamente a la idea de una Europa unida y en paz. Sin embargo, al recibir la condecoración, nadie sacó a relucir sus ideas sobre el diseño de Europa que realizó en el periodo de entreguerras, casi una profecía de lo que hoy vivimos. Promovía una propuesta de migración masiva, forzosa y permanente sobre Europa, que sería justificada por el control de natalidad sobre la población autóctona que debía ejercer el poder. El conde masón y racista pensaba que los mestizos serán faltos de carácter, pero más fáciles de dirigir, ¿no? Entonces, bueno, añade Barraicoa. Otro de los poderes fácticos en Europa del que ya hemos hablado y hemos vinculado con la familia de don Juan de Borbón fue Bernard von Lippe-Bitterfeld, más conocido como el príncipe Bernardo de Holanda, nacido en 1913 y muerto en 2004, que estuvo afiliado al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido de Hitler, hasta su matrimonio con la princesa y luego reina Juliana de Holanda, nacida en 1904, muerta en 2004. La heredera de la Casa de Orange, el príncipe Bernardo se interesó por los nazis cuando cursaba su último año de universidad en Berlín y fue reclutado por un miembro de los servicios de inteligencia nazis. Aunque trabajó primero abiertamente en las unidades motorizadas de las Sulzstaffen, las temidas SS, más tarde dirigió fábricas con trabajadores forzosos y otras denigrantes labores. Su pasado nacionalsocialista es fácil de indagar y ha corrido mucha tinta impresa sobre ello. Incomprensiblemente, nunca pasó por los juicios de Nuremberg. Alguien encubrió un pasado político tormentoso. No es de extrañar, pues, se convirtió en el impulsor del masónico Club Bilderberg y diversas asociaciones ecologistas que en el fondo escondían sus propósitos eugenistas que ya había mamado del nazismo. En 1961 se crea el WWF, World Wildlife Fund, reconocible por su famoso logotipo con el panda, y en nombre de la ecología inicia políticas no para salvar desguarecidos pandas, sino para esterilizar a media humanidad, especialmente la tercermundista. Bernardo de Holanda consiguió una red ecológica ligada al Club Bilderberg que él había promovido y al mismo tiempo fundaba con su primo Felipe el Club 1001. Era una asociación que contaba con 1001 personajes de la nobleza y magnates de todo el mundo, entre los que se encontraban aristócratas, ecologistas, mafiosos neoyorquinos, traficantes de armas y magnates de todo tipo. El programa del príncipe Bernardo respecto a Europa quedó plasmado en su aserto de que es difícil educar a las personas que han crecido en el nacionalismo y pedirles que renuncien a parte de su soberanía a favor de un cuerpo supranacional. El embrión de ese cuerpo supranacional, que es un eufemismo del gobierno mundial, era la futura Unión Europea. Este hecho lo manifestó abiertamente George Crewe McGee, un destacado miembro de Bilderberg, ex embajador de Estados Unidos en Turquía y Alemania y presidente de la gigantesca multinacional petrolífera Mobil Oil. Ya nadie duda de que el Tratado de Roma fue orquestado en Bilderberg. Otra de las patas que sustentan los altos poderes que nada tienen que ver con los procesos electorales europeos es la también mencionada trilateral. Entre sus muchos miembros destaca Zbigniew Brzezinski, catedrático norteamericano de origen polaco y uno de los elementos más influyentes de la política internacional durante los últimos 30 años. Ocupó el cargo de consejero de Seguridad Nacional con Jimmy Carter en la segunda mitad de la década de los 70 del pasado siglo. En la actualidad, Brzezinski es el principal asesor de Obama en cuestiones relacionadas con la política exterior. Este intelectual es considerado uno de los ideólogos más significativos del mundialismo a través del Council on Foreign Relations y está al servicio directo de David Rockefeller. En 1971 escribía un libro, International Politics in the Technotronic, que anunciaba el futuro que ya está aquí, abre comillas. La soberanía nacional ya no es un concepto viable, cierra comillas. La construcción de unos Estados Unidos de Europa había de ser el paso decisivo para crear un nuevo orden mundial, donde el mundo quedara regulado por expertos, tecnócratas y bajo la égida de una sola moneda o poder económico. En el libro también se profetizaba la legalización progresiva de los inmigrantes ilegales hasta desembocar en una inmigración ilimitada desde el tercer mundo y un nuevo orden económico mundial. La neoproletarización, o sea, cambio del proletariado autóctono debido al control de la natalidad siendo sustituido por uno foráneo, de las sociedades europeas era un paso estratégico decisivo para evitar sociedades arraigadas en sus tradiciones y sentimientos de nacionalidad.
En ese contexto, cabe preguntarse si no se estarán cumpliendo aquellas palabras que dejó escritas en 1852 el británico Benjamin Disraeli. El pueblo de Dios coopera con los ateos. Los acumuladores más diestros de propiedad se alían con los comunistas. La peculiar escogida raza toca la mano de toda la escoria y las castas bajas de Europa. Y todo esto porque se quiere destruir la cristiandad tan ingrata que le debe su nombre y cuya tiranía ya nadie puede soportar más. Cierro comillas, termina la cita de Barraicóa. Claro, aquí estamos viendo cómo, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha querido, por un lado, unificar Europa hacia unos Estados Unidos de Europa, según las ideas de Kalergi, del Club Bilderberg Futuro y de otros, y de otro lado se ha querido, para ello, fragmentar, anular la soberanía nacional y erradicar la identidad de los pueblos. ¿Con qué fin? Bueno, pues podemos decir que la coincidencia de la creación de un cuarto Reich europeo, bajo el nombre de Unión Europea, una paneuropa que en realidad es anti-europea, ¿no? Y ahí está nuestro libro anterior a este, que es La traición de los europeos. Entonces, generar ese cuarto Reich, que coincide en el tiempo con la creación de un tercer templo en Jerusalén por parte del pueblo judío, aquí llamado Israel, ¿no? Israel, Unión Europea, en realidad, tercer templo, cuarto Reich, ¿no? Y, bueno, pues es la agenda hacia la que, en mi opinión, se está queriendo impulsar y acelerar estos acontecimientos, sí, con el año 2030, la famosa agenda de Klaus Schwab, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya vemos que ese es un objetivo pues utópico, ¿no? Realmente lo que hay es negocio por medio de una realpolitik y sobre todo, pues coincidiendo con ese negocio, una agenda muy clara a imponer, ¿no? Y creo que también estoy siendo en parte sutil y que de lo que estoy diciendo y de lo que he dicho ya en otros programas, si se presta atención, pues se sacarán más conclusiones de las que estoy diciendo directamente, ¿no? Y si alguien quiere algo más directo, que lea este libro, porque aquí en Los Deicidas, aparte de poner nombres, apellidos a los oligarcas, contar cómo se está gestando todo esto desde el siglo XIX, qué forma se está tomando en el siglo XXI con este mundo de simulacro y demás, pues también se dedica bastante tiempo a una cosa que mencionaba Raikoa, que es el eugenismo, ¿no? Y aquí creo que le dedico bastante espacio a esos ideales nazis, eugenistas, que también estaban en el Estados Unidos de la época, ese Estados Unidos de banqueros que financian a Hitler, ¿no? Como demuestra el historiador Anthony Sutton en su trilogía sobre Wall Street, y que también pues están detrás de la guerra ruso-japonesa, del fin del imperio ruso, ¿no? De esa tercera Roma, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una agenda eugenista que tiene una segunda vida después de la caída del nazismo, con la socialdemocracia europea y su modelo sueco, ¿no? Que desde el primer momento es puramente eugenista y que es el que también se ha querido imponer en todos los países de la Unión Europea y se vuelve a tirar el libro. Y que sigue estando a la vanguardia, porque si lo piensan ustedes, Suecia también quiere deportar inmigrantes, como lo está haciendo Inglaterra, como lo quiere hacer Alemania, y también quiere llamar al servicio militar obligatorio, o sea que Suecia en muchos puntos sigue siendo la vanguardia de todos estos planes, de todas estas ideas. Pero es que hay algo que comentar, ¿no? Y es que los efectos de esta guerra, de este paso de las urnas a las trincheras, de esta colonización, de este cambio de población autóctona por población foránea como parte de población europea, que le dedico también bastante espacio en este libro, en La traición de los europeos, y que han tratado muchos autores. Y en ese sentido yo quiero recomendar este libro de Guillaume Faye, que es uno de los grandes pensadores de la nueva derecha, que es el arqueofuturismo, una verdadera obra maestra, donde anticipa, en base a tomando como hilo conductor obras de política ficción, obras de ficción, pues él habla de los problemas de guerras urbanas, de tribus raciales que va a haber en Europa y que ya hay, ¿no? Y como francés, igual que los belgas, ven, ¿no? Y que es evidente, ¿no? Que ya es un hecho. En algunas ciudades de España, como Barcelona sobre todo, también, que además aquí es especialmente lacerante en España, ¿no? Ahora mismo Ceuta y Melilla están en peligro directo también de que en los próximos meses dejen de ser territorio español. Y eso es porque estamos atados de pies y manos a los designios de la OTAN, ¿no? Y eso es muy importante, también es parte de esta descomposición. Y eso después de ver cómo Sánchez le rinde abierta pleitesía, ¿no? Cosa que, por ejemplo, a Franje Rubio
a nuestro amigo Franje Rubio, le hacen sospechar, él lo dice, yo no digo que lo comparta, que Pedro Sánchez es musulmán, ¿no? Yo ya digo que no tengo pruebas de esta idea y él lo dice un poco como provocación, pero bueno, es una hipótesis de que es cierto que Sánchez se ha movido mucho en ambientes musulmanes y le ha rendido cierta pleitesía al rey de Marruecos, ¿no? Entonces, sobre todo está la idea de que quizá esas trincheras no solo sean si finalmente no solo sean factibles o existentes si finalmente Europa entra en guerra directa con Rusia, ya está en guerra, ¿no? Pero si entra directamente mandando tropas a Ucrania, después de mandar armamento y dinero, si finalmente manda también hombres. Aparte de esta opción, también podemos tener finalmente trincheras en casa, ¿no? Y por eso también está la idea de que pueda ser la última guerra, las últimas, perdón, elecciones europeas, porque para cuando sean las próximas, que creo que serían en 2030 precisamente, bueno, la población europea va a tener un índice mucho mayor de población de otras latitudes, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso también, en cierto sentido, son las últimas elecciones al Parlamento Europeo, ¿no? Y es muy significativa esta entrada de la ultraderecha precisamente cuando se está llegando a un límite de entrada de población foránea que puede hacer que la población local sea minoritaria en muchas ciudades, en muchos países incluso, ¿no? Entonces podemos pensar que esa entrada de la ultraderecha es parte de los planes del sistema para ir al Cuarto Reich, ¿no? Como llevo diciendo un tiempo y defiendo también este libro, nuestra situación se parece mucho a la Alemania de Weimar, a los años 20, donde hay una suerte de locura, que sería el wokismo, una suerte de descontrol, de ibris, y se va generando una reacción, ¿no? Como demuestra Hermann Hesse en su gran libro El lobo estepario, imitando a Dostoyevsky, ¿no? Con Memorias del subsuelo. Y entonces, después de esa fiesta, descrita en Adiós a Berlín, el libro de Christopher Isherwood, entre otras obras, pues esa reacción descrita por Hermann Hesse en El lobo estepario entra de lleno y aparece el nacionalsocialismo, ¿no? Para fundar un tercer Reich y cortar de lleno esa falsa Alemania, entre comillas, posterior a la época de crisis. Bien, pues nosotros podríamos estar en una situación similar y la entrada de la ultraderecha formaría parte, entonces, del sistema como, bueno, un intento de crear el Cuarto Reich, ¿no? Y para eso tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y veríamos entonces como todo el mundo woke, con el que el mundo conservador sigue colisionando, en el fondo, bueno, pues acabaría en cuestión de horas y las mismas personas que defendían el feminismo, etcétera, podrían convertirse al Islam, podrían convertirse a credos de ultraderecha, católicos, etcétera, ¿no? Conservadurismo católico y demás. Y luego está la otra opción, que es que realmente llega esta ultraderecha como alternativa y entonces pues Europa vuelva a mirar a sus raíces, a su identidad, que bueno, pues sería el proyecto de la nueva derecha, ¿no? Pero en cualquier caso no va a ser un camino fácil y yo la verdad que como pesimista pues creo más que en este caso no sería una excepción, ¿no? Esa entrada de la ultraderecha no ayudaría a volver a las raíces europeas, sino que ayudaría a seguir adelante en este plan de locura, implementando medidas para la agenda de un cuarto Reich que cada vez es menos woke y cada vez pues está más echado en manos del Islam, de la entrada de otras etnias en Europa, de su crecimiento demográfico y de otra forma de control, ¿no? Y es que al final se quiere crear se le quiere convertir a esta gente en consumidores sin que abandonen del todo sus creencias y por ahí convencerles, ¿no?, de ser occidentables manejables también, ¿no? Entonces está por un lado esa opción y por otro lado pues la opción de una reacción real europea, ¿no?, que a muchos les parece muy bien, ¿no? Entonces, claro, hay problemas, sobre todo en el mundo agrario, ¿no? Ha habido muchas protestas en los últimos meses de agricultores en Francia, en España también llegaron, de la ganadería, de la agricultura, que hacen ver también pues, que eso va a tener un impacto fuerte en las elecciones europeas. Y ya digo que eso puede llevar a que ciertamente Europa quiera retornar a su soberanía, evitar la guerra con Rusia, quizás aliarse con Trump, ¿no? Y en ese caso mejorarían las cosas, ¿no? Pero ya digo que tiene mala pinta esto. Entonces, si no se corta sobre todo la inmigración ilegal, pues lo que va a haber es una redistribución, muy probablemente, ¿no? Entonces, sobre todo lo que creo es que estamos ya en una época de síntesis, ¿no? O sea, estamos en una época donde
todo esto que cuenta aquí Barraicoa, todo eso que cuenta Guillaume Fay, que cuentan tantísimos otros autores, que lleva décadas implementándose, va a estallarnos en la cara, ¿no? No solo tiene un problema con la soberanía de Europa, sino que desde mayo del 68 pues también tiene un problema con sus raíces, ¿no? Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial se impuso el American Way of Life, ese ideal de vida americano consumista, desarraigado, liberal, de individuos atomizados, ¿no? Que refleja también Michel Houellebecq en su libro Las partículas elementales, ¿no? Que está también presente en obras como Aniquilación o como Sumisión, donde tiene mucha importancia esta cuestión racial de la que hablamos. Pero bueno, que sobre todo a partir de mayo del 68, con una revolución que es un simulacro, ¿no? Hay que entender la lógica del simulacro, como puede ser un simulacro esta guerra a lo que vamos, como incluso podría ser un simulacro, un anuncio de vida ovni, y esto puede parecer fuerte, en el que la Iglesia Católica ejercería de representante de los humanos, ¿no? Y que también sería un simulacro para imponer la agenda verde y otra serie de cosas que pueden parecer delirantes, pero que es una opción real, ¿no? Porque hay muchas noticias sobre esto en los últimos años. Bueno, pues son simulacros y simulacros de una realidad de simulacro que también genera mayo del 68, que es una revolución de simulacro, y que, bueno, en realidad lo único que hace es renovar, ir renovando paulativamente el ideario utópico, el ideario de izquierdas, para después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Para el fin del comunismo. Por eso cuando se cae el comunismo, cuando cae el muro de Berlín, cuando cae la Unión Soviética, aunque hay otros países que se dicen comunistas, pues digamos que se actualice ese pensamiento utópico y entonces se deje de ser comunista y se conviertan en progres, ¿no? En progresistas, en woke, en wokistas, ¿no? Etcétera. En Agenda 2030, en ecologistas, en verdes, en socialdemócratas, sobre todo en progresistas, ¿no? A nivel cultural. Entonces, ese progresismo es un paso más allá en el intento por horadar las tradiciones propias de Occidente, la tradición cristiana, la tradición grecolatina, y por abrazar, pues, sobre todo al individuo masa alejado de sus raíces, ¿no? Porque alejado de sus raíces es más fácil sustituirle, que es como hemos visto lo que se quiere hacer en definitiva, según muchos de los fundadores o algunos de los fundadores de la Unión Europea, inspiradores, ¿no? Como Kalergi o etcétera, ¿no? Pensadores como Kalergi, como Kolleve, que ven en eso el fin de la historia, ¿no? Ven en eso un punto de no retorno, ¿no? Que parece ser que es lo que se quiere construir. Así que bueno, aquí he lanzado algunas ideas sobre estos momentos tan importantes en los que estamos. A mí me gusta jugar con la política ficción, o sea, tampoco hay que tomar mis declaraciones, como ahora que hablaba del tema extraterrestre, a nivel literal, ¿no? Y como digo, pues nada, recomiendo los últimos programas, la entrevista con Javier Barraicoa, que era para hablar del protestantismo, que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Recomendar también este libro suyo, donde aquí pues, habla de la laicización, que es uno de los puntos clave de la Unión Europea, que forma parte de esa doctrina masónica de fragmentación y de política gnóstica, que reduce a unos pocos la verdadera política mientras hace creer a la mayoría que vive en una democracia, que es algo realmente inoperante, solo sobre el papel, y que nos mete en una realidad, ya digo, gnóstica, ¿no? En el que realmente son unos pocos los que tienen la gnosis, los iniciados, frente a la mayoría que se deja conducir por esa oligarquía, por esa tecnocracia, ¿no? Y recomendar también pues la presentación de mi último libro, de los deicidas, más allá de la realidad y de la ficción, que es un libro donde se habla bastante de la guerra, ¿no? Del simulacro, de la guerra como simulacro y sobre todo pues de la guerra técnica, que es la guerra en la que estamos, y de por qué se puede comparar nuestra situación a la de 1914 y cómo vivieron, por ejemplo, Julius Evola, de que se cumple el día 11, 50 años de su muerte, o cómo Ernst Junger, en Tempestades de Acero y sus diarios de la guerra, reflejan ese momento histórico y cómo se relaciona con nuestra época. Así que bueno, gracias por haber llegado hasta este punto del programa. Espero que les haya interesado esta nueva entrega de Tiempos Interesantes y volveremos pronto con más programas, si nos dejan, en Pura Virtud, Cine y Literatura. Hasta pronto.